Buenos días, bienvenidos a esta presentación de resultados correspondiente al primer trimestre del año. Como es habitual, Fernando Mata, consejero, director general financiero, hará la presentación y después atenderemos las preguntas que nos están entrando. Adelante, Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Muchas gracias por atender esta presentación, donde hacemos balance de la evolución del primer trimestre del nuevo Plan Estratégico 2019-2021. Este inicio del año se ha caracterizado por los dos elementos que ven ustedes en la pantalla. Por una parte, el negocio del grupo crece de forma sólida, tanto en ingresos como en primas. Ganan negocio algunos de nuestros principales mercados, como España o el negocio de reaseguro, e incrementamos nuestros fondos propios y los activos del grupo. En segundo lugar, lo tienen en la parte de la derecha, ese crecimiento se enmarca en una mejora de la rentabilidad. El aumento del resultado es especialmente relevante en el negocio asegurador, que incrementa márgenes en un 15%. Mejora también el ratio combinado por debajo del 96% y el ROE ajustado que se sitúa en el 8,3%. Además, quisiera destacar una mejoría del beneficio en dos de nuestros mercados estratégicos, como son Brasil y Estados Unidos, y fruto de nuestra estrategia de foco en el crecimiento rentable y de los cambios en el enfoque de negocio implantados en ambos países. Todo ello en un contexto económico algo más benigno, en el que la mayoría de las divisas han experimentado una ligera recuperación tras las turbulencias de los 2 años anteriores y con unos mercados financieros y de capitales más estables en este arranque del 2019. Sin embargo, persiste el escenario, ya hemos comentado en otros años, de tipos bajos de interés. Estas son las cifras. Pasaré deprisa porque ya las conocen y son públicas. El beneficio se eleva a 188 millones de euros, un 0,6% más que el año pasado. Las primas se elevan a cerca de 6.400 millones de euros, con un crecimiento del 3,3% y que a tipos de cambio constantes se eleva casi al 4%. Los ingresos, como ya comentamos, registran un avance del 5,8% hasta superar los 7.600 millones de euros. Llamo su atención, lo tienen a la derecha, sobre el excelente ratio combinado que mejora de nuevo hasta situarse en el 95,9%. Y por último tienen ustedes el ROE, que al ser anualizado se calcula con el resultado de los últimos 4 trimestres y que asciende al 6,3%. No obstante, si excluimos el saneamiento del Fondo de Comercio realizado a finales del año anterior, el ROE ajustado, que es el que tienen ustedes en la pantalla, asciende al 8,3%. Ambos ratios, ROE ajustado y ROE nominal, son muy similares a los del año anterior. Los ingresos totales del trimestre han sido de 7.675 millones de euros y, como ven en la pantalla, todos los componentes que integran los ingresos han experimentado crecimientos en el periodo. En color azul, como es habitual, tienen variaciones a tipos de cambio constante. Destacan principalmente las primas de vida, que crecen un 14%, con fuertes incrementos en Brasil y España. Los ingresos financieros avanzan por encima del 30% debido a una mayor valoración de la cartera de inversiones, principalmente productos de Unit Linked, fundamentada en la caída de los tipos de interés y también la mejora de los mercados bursátiles. Este aumento de los ingresos financieros se traslada casi íntegramente a las provisiones de seguros de vida, por lo que prácticamente no tiene impacto en el resultado de Mapfre. Este es el desglose del beneficio. El resultado de no vida asciende a 275 millones de euros, con un ligero descenso condicionado por la evolución de nuestra operación en Turquía, cuya economía, el país, está experimentando un momento complicado, como ya saben, y además Mapfre Re, donde hemos registrado un siniestro relevante, lo que llamamos un siniestro punta, en la línea de negocio de grandes riesgos.
En cambio, es de destacar el muy positivo ritmo de aportación de beneficio de negocio, tanto en España como en LATAM y en Norteamérica. El beneficio de vida, lo tienen, es la segunda columna, asciende a 137 millones de euros, con un crecimiento, en este caso, del 5%, y debido a los excelentes resultados que hemos obtenido tanto en Iberia como en Brasil. El impuesto de sociedades asciende a 113 millones de euros con una tasa efectiva aproximada del 30%. Y por último, socios externos, que como ya conocen, recoge la parte del resultado que destinamos a retribuir a nuestros socios en filiales banco-aseguradoras. Si analizamos el balance, los activos totales crecen cerca del 6%. Y esto es gracias no solo al crecimiento propio derivado de la actividad aseguradora, sino al efecto producido por el aumento de la valoración de las carteras de inversiones financieras, debido al mejor contexto de mercado y de las divisas. Respecto a los fondos propios, lo tienen en la parte inferior de la transparencia, el aumento neto del 3,5%, además del propio resultado del ejercicio, se debe fundamentalmente a dos factores. Un aumento de las plusvalías no realizadas de nuestra cartera de inversiones disponibles para la venta por un importe de 298 millones de euros y un aumento neto de 91 millones de euros por diferencias de conversión, debido fundamentalmente a la apreciación del dólar en este trimestre. En la parte negativa, la parte inferior, tienen ustedes que los fondos propios disminuyen por el dividendo a cuenta aprobado en la pasada Junta General de Accionistas por un importe de 262 millones y que se pagará el próximo mes de junio. Las inversiones también crecen de forma sólida, más de un 5%, y se aproximan a los 52.000 millones de euros. En su mayor parte, las inversiones corresponden a títulos de renta fija y similares, y con un porcentaje aproximado del 82%. Destaca también nuestra posición en tesorería con un 6% y que además de las posiciones que tenemos en tesorería, incluyen las inversiones en renta fija con vencimiento inferior a los 3 meses. Tienen ustedes a la derecha la posición de Mapfre en deuda soberana y que asciende a 28.515 millones, de los que aproximadamente 16.500 millones están invertidos en deuda pública española. Aquí pueden ver la estructura de capital, que es similar a la de periodos anteriores. El ratio de endeudamiento ha aumentado ligeramente, se sitúa en el 24%, y debido principalmente a la adquisición de las entidades de Bancaseguros del antiguo grupo BMN, ahora integrado en Bankia. Respecto a Solvencia II, en la parte de la derecha, estamos situados con un ratio del 190%, con datos de cierre del ejercicio 2018. La reducción frente a periodos anteriores de aproximadamente 10 puntos se explica por el brusco descenso de las plusvalías no realizadas en inversiones al 31 de diciembre de 2018, hecho que se ha revertido prácticamente a lo largo del primer trimestre de 2019. En cualquier caso, el ratio sigue estando en el rango que Mapfre tiene como objetivo, que es del 200%, con un margen de tolerancia de más o menos 25 puntos. El ratio mantiene una gran estabilidad y solidez, ya que el 87% de los componentes del capital son Tier 1, es decir, de máxima calidad financiera. En la pantalla pueden ver ahora la distribución de primas y de beneficios. Las primas del negocio asegurador crecen casi un 3% y se sitúan por encima de los 5.300 millones de euros. Es destacable también el avance experimentado por Mapfre Re, el negocio reasegurador, y que es superior al 10% en este periodo. En relación con el beneficio, es de destacar la gran contribución del negocio de seguros, con un aumento del 15%, hasta alcanzar los 179 millones de euros.
A la derecha tienen el ligero descenso registrado en Mapfre Re, tiene que ver principalmente con el siniestro Punta ya comentado en grandes riesgos y también con menores plusvalías realizadas en inversiones financieras. Por último, en relación con las pérdidas de asistencia, responden en cierta medida a la estacionalidad y esperamos que deben disminuir a lo largo de los trimestres restantes. Permítanme ahora que haga un rápido repaso de algunos de nuestros principales mercados. Iberia sigue siendo el motor del crecimiento del grupo. Las primas crecen un 8%, muy por encima del sector asegurador, y Mapfre es el grupo que más crece en España entre los 5 mayores grupos por primas y además líder en no vida. En vida las primas superan el 20% de crecimiento. Cabe destacar que estas cifras incluyen por primera vez las primas de Caja Granada Vida y Caja Murcia Vida por un importe conjunto de 3,7 millones de euros. En no vida superamos al mercado en los principales ramos, ganando cuota y manteniendo posiciones de liderazgo en la mayoría de ellos. Llamo su atención al crecimiento del seguro de automóvil, que crece casi un 3% y con un excepcional ratio combinado del 90,6%. Por último, a 31 de marzo de 2019, el número de vehículos asegurados por Mapfre en España superaba los 5.770.000 unidades y con un incremento respecto al año anterior del 2,4%. Vamos con Brasil. La caída de las primas es debida fundamentalmente al efecto divisa, pues en moneda local el avance, el crecimiento es del 2,3%, lo tienen ustedes en azul. Y está sustentado sobre todo por el negocio de vida riesgo procedente del canal del Banco do Brasil. Quisiera destacar también la significativa mejora de la rentabilidad que comenzamos a observar en nuestro negocio en Brasil y es resultado del nuevo enfoque de negocio y la estrategia de crecimiento rentable que hemos venido aplicando desde el año pasado. La evolución del resultado ha sido muy satisfactoria al alcanzar la cifra de 24 millones de euros con un crecimiento del 68%. La mejora tiene su origen en la evolución favorable del ramo de automóviles al mejorar su ratio combinado en 10 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora vemos Norteamérica. Igualmente significativa es la mejoría experimentada en otro de los mercados estratégicos de Mapfre y en el que hemos cambiado también nuestro enfoque de negocio, Estados Unidos. La menor cifra de primas, lo tienen en la pantalla, se explica por la salida de los negocios en 5 estados, materializada al cierre del ejercicio pasado, y también por las medidas técnicas adoptadas en la suscripción de los negocios en los estados fuera de la región de Northeast. Les recuerdo, la región de Northeast fundamentalmente es el estado de Massachusetts y los estados colindantes, y es donde tenemos el centro principal del negocio. El resultado presenta una evolución muy positiva al pasar de perder 4 millones de euros el año pasado a ganar 13 millones en 2019. Relevante también es la mejora del ratio combinado, lo tienen a la derecha, que baja del 100% y mejora más de 6 puntos respecto al periodo anterior. En la región clave, Northeast, el ratio combinado se sitúa en un excelente 98,6%. Otra región que está mejorando considerablemente año tras año su aportación a la rentabilidad del grupo es Latinoamérica. Aquí tienen en pantalla la región NATAM Norte, que aumenta sus primas y beneficios impulsada por el gran empuje de México, que ha doblado sus resultados frente al año anterior con un avance de primas del 16% en euros. Destaca también el ROE por encima del 11% y el ratio combinado que se sitúa en el 96,2%. Sólida evolución también para la TAM Sur, con el ratio combinado en el 95,5%, aunque el resultado muestra el difícil contexto que tenemos en el ramo de vida en Colombia. Destaca especialmente Perú por su buen desempeño, crece el negocio un 7%
y presenta un envidiable ratio combinado del 88,7%. En Eurasia, la complicada situación de la economía turca condiciona de alguna forma las cifras de la región. Desciende el negocio un 2,6% y principalmente debido a la fuerte depreciación de la lira turca. En moneda local, Turquía crece un 13%, insuficiente para hacer frente al fuerte aumento de la inflación en este país. Es importante decir que esta contención del crecimiento ha sido buscada por Mapfre a fin de limitar de alguna forma nuestra exposición en este mercado. Destacar asimismo el buen crecimiento de primas en Italia, un 7%, principalmente en el canal de concesionarios de automóviles. Estoy terminando. Concluyo señalando que este ha sido un trimestre positivo para Mapfre. El resultado en España es magnífico. Seguimos creciendo más que el mercado y, como han visto, nuestra reaseguradora se consolida como un negocio sólido y con capacidad de crecimiento. El positivo comportamiento de España y de RE no es una novedad. Lo que sí es que por primera vez, tras 2 años muy complicados de reenfoque de negocio, 2 mercados estratégicos para Mapfre, Brasil y Estados Unidos, están mostrando una mejora muy relevante en su rentabilidad. También quisiera destacar la ya recurrente estabilidad en los resultados y ratios combinados de LATAM Norte y LATAM Sur, a pesar de la propia volatilidad de los países emergentes. Todo ello nos hace afrontar el futuro con gran confianza. Estamos seguros que están bien sentadas las bases para que el grupo alcance su estrategia de crecimiento con rentabilidad y que se cumplan los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2019-2021. Por mi parte, nada más y muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando. Vamos a ir atendiendo las preguntas que nos habéis planteado. La primera, Rafa Sierra, de Seguros News, pregunta: dada la evolución de Mapfre en el último año y medio, ¿creen que a lo largo de 2019 podrían recuperar el liderazgo en primas del seguro español? Sí, gracias. Gracias, Rafa. Mapfre es una compañía global y nosotros, nuestra vocación en todos los mercados es conseguir ser una compañía líder, no solo en España, en la que tenemos una posición de liderazgo, sino también en Latinoamérica y otros mercados muy relevantes. Nosotros estamos enfocados en el crecimiento rentable. Nuestros objetivos más importantes es rentabilidad. Lo que queremos es tener a nuestros clientes satisfechos, buenos productos de seguro a un buen precio. Lo que estamos seguros es que si cumplimos todos estos objetivos, pues al final seremos líderes en los mercados en los que operamos. Es lo que nos ha pasado siempre en nuestra historia y en nuestro modelo económico. Por tanto, mi conclusión es, pues estamos trabajando en todos los objetivos que hemos marcado. No tenemos un objetivo en el calendario de conseguir de alguna forma el liderazgo en el mercado en España, pero con todas las actuaciones que estamos haciendo, pues estamos seguros de que en algún momento lo conseguiremos. Gracias. Pregunta David Leonor, del BDS. Después de no salir adelante por ahora los planes para tomar una participación en el capital de Caser, por ahora lo pone en la pregunta, ¿van a continuar buscando oportunidades de compra en el mercado español? Bueno, David, gracias. Primero voy con la segunda. La verdad es que Mapfre, por su posición de liderazgo, pues nosotros miramos cualquier oportunidad que está en el mercado y sobre todo todas aquellas que nos ofrecen. Lo que hacemos es, obviamente, también no comentar sobre aquellas operaciones que podemos o no podemos tener encima de la mesa. Respecto a Caser, pues no ha habido ninguna variación respecto a lo comentado ya en foros anteriores, principalmente en la Junta General de Accionistas por parte del presidente y en el Investor Day recientemente realizado a finales del mes de marzo. Gracias. Pregunta María Rodríguez, al Navío. ¿A qué responde el buen desempeño del negocio de Mapfre en México? Sí, gracias, María. La verdad es que no hay una única respuesta para México. Cierto es que tenemos un proceso de transformación en marcha que ya se inició hace 3 años. México ha sido siempre un mercado relevante para Mapfre
Y el cambio más importante, aparte del propio reenfoque de negocio, dentro de las líneas estratégicas, en Mapfre había una gran importancia de las grandes cuentas comerciales. El cambio más importante es, hemos reenfocado a lo que es el negocio de particulares, el negocio de retail, y sobre todo en los ramos en los que nosotros pues, tenemos un gran conocimiento del negocio y de la suscripción, fundamentalmente automóviles. Estamos muy contentos con este cambio que se ha producido, sobre todo en la rentabilidad. El negocio está creciendo ahora un 16%, aproximadamente el 11% en moneda local. Quiere decir que la divisa también nos está ayudando. El crecimiento es prácticamente en todas las líneas, pero sí destacaría el crecimiento que tenemos en automóviles, sobre todo en el canal de los concesionarios de automóviles. Esto nos ha ayudado, este crecimiento en automóviles y el descenso, a bajar el ratio combinado al 95,4% y que es la verdad es que es un ratio pues, muy razonable para la operación que tenemos en México. Otros crecimientos relevantes también estamos viendo en el ramo de vida, en el que iniciamos una actividad comercial más importante, y les recuerdo también que recientemente hemos firmado el acuerdo con Actinver, una entidad financiera muy relevante y que nos va a permitir de alguna forma pues, mantener este crecimiento en primas de vida y en otros ramos en los que vamos a distribuir negocio a través de este banco. Gracias, Fernando. María Rodríguez también pregunta por dos países de la región: ¿cómo está afectando la crisis argentina en el negocio de Mapfre? ¿Y cómo se presenta la situación de Mapfre en Venezuela para 2019, para este año? Sí, gracias María. Voy primero con la segunda, con Venezuela. En Venezuela no desglosamos la información debido a la extremada hiperinflación que hay en este país, pues ya ha desaparecido prácticamente de nuestro radar de números Venezuela. Os recuerdo que a 31 de diciembre nuestra inversión, nuestros fondos propios en el país prácticamente eran 3,5 millones, es decir, prácticamente nada en lo que es el balance consolidado de Mapfre. Lo que sí queremos, lo que esperamos es que en Venezuela es que lo antes posible pues, se encuentre una solución política al conflicto que vive el país y que permita de alguna forma aliviar los problemas de los venezolanos. Respecto a Argentina, y no me quiero equivocar con los datos, déjame que los busque en el informe financiero. Argentina está en hiperinflación también y como tal las diferencias de conversión tienen un tratamiento singular. En Argentina, me ubico en la página 28 del informe financiero, tenemos una caída de primas del 27,3%, fundamentalmente es el efecto de inflación, aunque las cifras todavía pues, son relevantes, 54 millones, prácticamente es un país que está en la media de lo que es Latam Sur. El resultado atribuible todavía es positivo y esperamos que siga siendo positivo, pero en una cifra modesta, 1,7 millones. Presentamos una ligera caída respecto al año pasado. Y el ratio combinado, que es un 110%, un incremento respecto al año pasado de aproximadamente 7 puntos. Y aquí el efecto más importante en el ratio combinado es la devaluación de la moneda. La mayor parte de los repuestos de los automóviles se importan en dólares, con lo cual ese aumento de costes lo tenemos reflejado en el ratio combinado. Para mitigar este efecto, pues intentamos en la medida de lo posible, y si el contexto del mercado pues así lo aconseja, mantener una posición de activos de inversiones en dólares que nos permita de alguna forma mitigar este efecto de la devaluación de la moneda. Gracias. Tenemos 4 preguntas del Grupo Aseguranza. Las voy a ir formulando. La primera: ante el resultado electoral del pasado domingo, ¿qué escenario considera que es el más propicio para la economía española y para el desarrollo de proyectos relacionados con el sector asegurador? Bueno, con independencia del calendario electoral, el escenario que queremos, el mejor escenario para las empresas y la economía es la estabilidad, y no tengo nada más que decir. Eso es lo que queremos para que funcione bien todo. Y respecto al resultado electoral, pues como ya conocen, pues no hacemos valoraciones políticas respecto al contexto que tenemos ahora mismo. Muy bien, segunda pregunta: en los resultados se observa una caída de Mapfre Re de casi el 27% en su beneficio. Pregunta al Grupo Aseguranza: ¿cómo afronta Mapfre el incremento de catástrofes naturales en los últimos años? En España, si bien tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, se observan nuevos riesgos dependientes del cambio climático. ¿Tiene Mapfre previstas algunas soluciones aseguradoras en este sentido?
Sí, gracias. Como he explicado antes en la presentación, la caída de Mapfre Re del 27% pensamos que es atípica, propia de este trimestre, pero no debe ser lo que es la tendencia del año completo. Ha sido debido a un siniestro punta muy relevante, un siniestro de daños en la línea de grandes riesgos, y además hemos hecho menos plusvalías en inversiones, lo que de alguna forma ha impactado la comparativa de los resultados netos. Respecto a la protección catastrófica, pues es verdad, en España tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, que de alguna forma cubre los escenarios catastróficos derivados de la naturaleza. En el resto de los países, hay algunos países que tienen cierta, o estados, como es el caso de Florida o Puerto Rico, que tienen cierta protección, sobre todo en la disponibilidad de fondos, pero en general Mapfre Re lo que hace es protegerse de las catástrofes naturales a través de la compra de contratos de protección de reaseguro en el mercado, ¿no? En eso somos muy conservadores, siempre tenemos las mejores reaseguradoras en nuestro portfolio y además un límite, un apetito de riesgo pues ciertamente moderado. El ejemplo más importante fueron las catástrofes que se produjeron en años pasados, sobre todo en el área del Caribe, y que a pesar de tener la concurrencia de 4 grandes catástrofes en un trimestre, pues la verdad es que el coste neto para Mapfre pues fue llevadero y pudimos asumirlo bien en nuestros fondos propios. Respecto al cambio climático, pues ya no hay duda, obviamente todo el mundo lo acepta, y tenemos pues desde una participación en los foros como es la Asociación de Ginebra, para intentar de alguna forma ir monitoreando cuáles son las causas y las consecuencias de este cambio que se produce, y productos aseguradores como tal. No tenemos un seguro que proteja de alguna forma el cambio climático, pero sí estamos monitoreando sus efectos y adaptando siempre el coste, las primas, a lo que son las posibles consecuencias de la climatología adversa. Gracias. Pregunta al Grupo Aseguranza y coincide con una pregunta que ha formulado hace unos minutos Miguel Moreno, Mendieta, de 5 días. ¿Cómo es el acercamiento con Caser? ¿En qué situación estamos? ¿Le respondieron a la carta que confirmó en la Junta General de Accionistas? ¿Le preocupa la existencia de un nuevo competidor? Tal como hemos comentado, no hay negociaciones ni con Caser ni con sus accionistas. Lo que hay es lo que ya contó el presidente, tanto en la Junta General de Accionistas como en el Investor Day. Enviamos una carta manifestando nuestro posible interés y no hemos tenido ninguna novedad. Para nosotros es un asunto cerrado. Gracias. También del Grupo Aseguranza, en España se observa una caída en el beneficio de medio punto, con un crecimiento en primas de casi el 8%. ¿A qué se debe? Sí, en España hay distintos factores que nos están impactando el resultado. En principio tenemos un ligero aumento del ratio combinado. Hay otro efecto importante que hemos dicho y es estamos en un escenario de tipos bajos de interés. Nosotros tenemos una renta fija colocada todavía en nuestro balance a un tipo de interés contable por encima del tipo de mercado, pero en la medida que se producen vencimientos, pues tenemos que reinvertir a unos tipos más bajos. Quiere decir que el resultado financiero recurrente, normal de inversiones, pues baja año tras año. Y además hemos tenido otro efecto, que son lo que llamamos los resultados no recurrentes de las inversiones o plusvalías realizadas. También debido al contexto de mercado que estaba subiendo, pues hemos decidido hacer menos plusvalías que el periodo anterior, esperando a que acabe esta finalización de subida del mercado. Lo normal es que a lo largo del segundo trimestre retomemos la senda de realización de plusvalías, sobre todo en renta variable, dado el contexto más favorable del mercado. Gracias, Fernando. No tenemos más preguntas. Gracias por vuestra participación. Como es habitual, a lo largo del día y en los días siguientes estaremos a vuestra disposición para atender las dudas que os puedan surgir. Muchas gracias de nuevo y que tengáis un feliz día. Muchas gracias y feliz puente a todo el que tenga ganas y posibilidades de tomárselo. Exacto. Gracias.